Bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este Caminando Juntos. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias, hermano. Gracias, Marina. Welcome, everyone, and thank you so much, brother, for being here. Thank you, brother. Gracias, maestro David, por aceptar esta nueva convocatoria a este Caminando Juntos. And thank you, David, for accepting this invitation to walk together. Thank you for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Always a joy to collaborate for Jesus. Siempre es una felicidad colaborar para Jesús. Y gracias a ti, Marina, por tu bondadosa y amorosa participación en esto. And thank you so much, Marina, for your participation in this as well. My pleasure. Qué maravilloso, maestro, dijera esto de colaborar con Jesús. It's wonderful that you said that we're collaborating with Jesus. Un poco la idea de hoy va a ser, y pensando en dos lecciones que son la 49 y la lección 275. The idea of today is to pray upon two lessons. One is the 49 and the other one is 275. Cómo él había logrado a través de la práctica de tantos años How were you able to achieve through the practice of all these years, el sentir la voz de Dios being able durante todo to el día, feel the voice of God during the whole day? o también podría decirse esto de estar siendo guiado por la voz de Jesús todo el día. Or we could say of being guided by the voice of God throughout the whole day. Creo que la práctica del curso, con Henry estábamos conversando en el inicio, en la previa de esta charla. I feel decir, like with the practice of the course, I was speaking with Henry at the beginning of this talk, de lo importante que era la práctica de las primeras 220 lecciones, y luego de la 221 en adelante, esto como que se hace muy, bueno, si no me lo practiqué tanto antes, bueno, después es como que no escucho nada, no veo nada, no siento nada, en definitiva. how important it is to really go for the lessons from the first one to the 120, because if that is not clear, then the rest of the lessons you go, I can't hear anything, I have no idea what's happening. Yeah. Así que si nos podía compartir un poco cómo era este sentir del día a día de David. So could you share with us, how is this feeling on your day-to-day, David? Yeah. I think the first thing that comes to mind is Jesus just wants us to really empty out all the blocks in our mind. Lo primero que se me viene a la mente es que Jesús desea que vaciemos todos los obstáculos de la mente. And if we're honest, we see that as human beings, we've been conditioned to linear time and achievements and accomplishments in time. Y si somos honestos, nos damos cuenta que los seres humanos están condicionados a lograr cosas en el tiempo lineal. And even in the spiritual realm, this conditioning is still seen to be very strong. Y incluso en el reino espiritual, este condicionamiento parece ser muy fuerte. For example, even in Catholicism, which is probably the oldest Christian church, Por ejemplo, incluso en el catolicismo, que es la iglesia más antigua, in cristiana. order to be declared a saint, you have to have two verifiable miracles to be a saint. Para poder ser un santo, tienes que tener dos milagros que puedan ser verificados para poder ser un santo. And even that has a sense of like achievement or accomplishment to get the title of saint from the Catholic Church. Entonces eso incluso tiene un sentido de lograr algo para poder obtener un título de la Iglesia Católica. So when A Course in Miracles came to me in 1986, Entonces cuando el curso de milagros vino a mí en 1986, 96, I was diving 86. so deep, going like 8 hours a day, practicing reading, studying, praying with the Course. y cuando estaba pasando 8 horas al día leyendo, practicando y orando sobre el curso, I had just come off of 10 years of full-time of university. acababa de terminar con 10 años de universidad a tiempo completo, And Jesus had to tell me enough
of this education and achievement and accomplishment. Y Jesús me dijo, suficiente de este estudio, de lograr, de estos objetivos. He was just telling me, you can't hear my voice if you have ambitions in the world, Me dijo, no vas a poder escuchar mi voz si tienes ambiciones en el mundo, because my guidance and direction will take you very deep in the mind, away from all the thoughts of the world. porque mi guía y dirección te van a llevar bien profundamente hacia la mente, fuera de todos los logros del mundo. And the saints that I admired the most were the ones that lived the simplest lives. Y los santos que yo más admiraba eran los que vivían las vidas más simples. Saint Francis, for example, San Francisco, por ejemplo. Saint Teresa of Lisieux. Santa Teresa de Lisieux. She lived a very short earth life, but it was very devoted to listening to Jesus. Vivió una vida en la tierra muy corta, pero vivió una vida muy dedicada a escuchar a Jesús. So I think these are good examples for students and teachers of A Course in Miracles. Y creo que estos son muy buenos ejemplos para maestros y estudiantes de un curso de milagros. That it's a very much of a life of inner devotion and prayer and reverence. Es una vida de dedicación, devoción, oración y reverencia interna. And to the extent that we're distracted by the concerns of the ego and concerns of the world, Y mientras estemos distraídos con las preocupaciones del mundo o del ego, to that extent, the mind does not want to hear the Holy Spirit's voice. mientras sigamos con esas preocupaciones, la mente no va a querer escuchar la voz del Espíritu Santo. So for me, A Course in Miracles came into my experience right after I was stepping off of the wheel of career and education. Entonces, el curso del milagro llegó a mi vida cuando yo estaba saliendo de la rueda de la educación y de la carrera. And even after I had devoted myself for several years to A Course in Miracles, E incluso luego de darle toda mi devoción por varios años al curso de milagros, I said to Jesus, so do you want me to have a Course in Miracles career? le dije a Jesús, ¿entonces quieres que tenga una carrera con el curso de milagros? And Jesus said, no, not at all. Y Jesús dijo, no, no en absoluto. ¿No? ¿Y de qué iba a vivir? Del aire. And so what were you going to live off? Air? That was my question to Jesus. Esa fue la pregunta que yo le hice a Jesús. Like everything I've learned in this world is that a career is a good thing. Todo lo que yo aprendí en este mundo es que la carrera es algo bueno. That's why you put so much study and effort into building the career. Es por eso que le pones tanto estudio y esfuerzo a construir una carrera. But one of the first things that Jesus did is he told me to delete my resume from my word processor. Pero una de las cosas que Jesús me hizo hacer al principio es borrar mi currículum del procesador de Word. Yeah, back in those days, we didn't have iPhones or computers. I had it was a word processor, just one step up from typewriter. En ese momento no había teléfonos o computadoras, era un procesador que era como un paso más alto que una máquina de escribir. So I said to Jesus, you want me to throw away all my paper resumes that I have printed? Y le dije a Jesús, ¿quieres que tire todos los papeles y todos los currículums que imprimí? Are you out of mind? ¿Estás loco? That's what I thought. Eso es lo que yo pensé. So as soon as I threw all the paper ones in the trash, he said, now go to your word processor and delete it from the memory. Entonces cuando fui y tiré todos los currículums de papel, dijo, ok, ahora ve al procesador y bórralo del sistema. And I did protest a little bit. I said, do you know how long and hard I've worked to make this resume? Y protesté un poco, le dije, ¿sabes cuánto me demoré y qué tan duro trabajé para hacer ese currículum? And he said, yeah, I know that, but I want you to learn to become dependent on my guidance and on my voice. Y él dijo, sí, yo sé eso, pero quiero que aprendas a ser dependiente de mi guía y de mi voz.
So at the time, I was about 28 years old, and that's when you're supposed to really be getting your career going strong. Y ahí yo tenía alrededor de 28 años y ahí era el tiempo en el que supuestamente tienes que realmente empezar a ir hacia tu carrera y construirla. Eso es el año 90, 80 y 92, ¿no? That was around the 1992. It was, I was 28 when the course came to me in, I think it was, 58, yeah. In 1986, I was 28. And then I had a few more years of working at jobs and paying off my school loans, my school debts. 96 tenía 28 años y ahí yo estaba todavía trabajando en algunos trabajos para poder pagar por todas las deudas de la universidad. So it was actually in the springtime of 1991 when I had worked my last job and had paid off my student loans. Entonces fue en el verano de el 1991 que ahí pude pagar, ya había terminado de pagar todas las deudas. Yeah. And that was significant because then I had completed what he asked me to do, and he said, now I'm going to take you traveling to help you build a deeper trust. Y eso fue muy significativo porque ahí había completado lo que tenía que hacer y él me dijo, ahora te voy a llevar a viajar y completar tus siguientes pasos. So I no longer had any debts, but I didn't have an income. I didn't have a church or organization supporting me. And I thought this was a little bit crazy to go traveling with no money. Entonces no tenía deudas, pero sí, no tenía ingreso, no tenía soporte de una organización y yo pensé que era loco empezar a viajar sin tener dinero. Because my questions were, where will I sleep? How will I get food? How is this going to go? Porque mis preguntas eran, ¿dónde voy a dormir? ¿Cómo voy a recibir comida? ¿Cómo va a funcionar esto? And Jesus just said, I will give you instructions moment by moment and day by day. Y Jesús dijo, yo te voy a dar instrucciones momento a momento, día a día. And that will help build your trust in my voice if you follow. Y eso va a ayudar a construir la confianza en mi voz si tú la sigues. So for me, this was a big leap of faith. Entonces para mí esto fue un gran salto de fe. Because it counteracted everything else I'd learned before that from my parents and from my education. Porque esto era completamente distinto a lo que había aprendido anteriormente de mis padres y de mi educación. Su canción preferida de Guns N' Roses es Crazy. Your favorite song about Guns N' Roses is Crazy? Crazy, crazy, crazy. That's right. Yeah. La canción de Guns N' Roses, Loco. Yeah. I think too, I was already inspired by people like St. Francis. Sí, la cuestión es que también yo estaba inspirado por personas como San Francisco. And I knew that he went off to the war, to the Crusades, and he felt crazy. He felt like he lost his mind by fighting in the Crusades. Él había ido a la guerra, había ido a las cruzadas, y él se sentía que estaba loco, que había perdido su mente en las cruzadas. And then I knew that when he came back to Assisi, his father was embarrassed that he had left the war. Y cuando él fue de regreso a Assisi, el padre de él estaba muy avergonzado de que su hijo había dejado la guerra. His mother was happy to see him, but he had a very deep fever and almost died. Y la madre estaba contenta de verlo, pero él tenía una fiebre muy profunda y casi más muere. And I think when St. Francis said yes to Jesus, his issues with the ego had just begun. Y cuando San Francisco le dijo sí a Jesús, sus cuestiones con el ego solo acaban de comenzar. Because his father was telling him, you can work in the family business, but you cannot just
sit around in the fields and look at butterflies. That's absolutely unacceptable. Porque el padre le dijo, tú puedes trabajar en el negocio familiar, pero no puedes sentarte afuera en el jardín y estar con las mariposas. Eso es absolutamente inaceptable. Yeah. And even when I was studying A Course in Miracles, those first 5 years, my parents were saying, what are you going to do with your life? E incluso para mí, cuando yo empecé a estudiar el curso de milagros durante los primeros 5 años, mis padres me decían, ¿qué vas a hacer con tu vida? And they would say, how are you going to pay off your school debts? Me decían, ¿cómo vas a pagar las deudas de la universidad? And I said, I'm just praying to Jesus all the time, what job I should take, how I should get the money to pay off my debts. Y al principio yo decía, yo estoy orándole a Jesús para ver qué trabajos debería de tomar para poder pagar estas deudas. So I think in relation to the two lessons, 49 and 275, I would say, first of all, that Jesus is extremely practical. Entonces, en relación con las dos lecciones, la 49 y las 275, lo que quiero decir es que Jesús es extremadamente práctico. He always answered every question that I had. Siempre respondió cada pregunta que yo tenía. When he said we're going traveling, I said, where? And he said, go west. Cuando él dijo que íbamos a viajar, yo dije, ¿a dónde? Y él dijo, ve hacia el oeste. That's it. Eso es todo. Drive west. ¿Qué? ¿Maneja al oeste? ¿Eso es todo? He said, yeah, that's the instruction. Sí, esa es la instrucción. Pero I el see. curso dice que es the Eastern Time, es el tiempo del este, no del oeste. El curso dice que es el tiempo del este, no del oeste. Sí, es the Eastern Time. Lo dice en la lección Porque 135. Es el East, the East. No, el este, en la lección 135 dice, es el tiempo de la Pascua Florida, del Eastern Time. Pues le digo, hey, ahí lo mandó al lado contrario. Ok, esto es un juego de palabras en inglés. Sí, pero él creo que está entendiendo, por eso le digo que si lo traduce ahí. Sí. Yeah. So for me, it was about learning to listen and follow the instructions. Entonces sí, para mí fue aprender a escuchar y seguir las instrucciones. And of course, I would say, where am I going? How will I get money for food? How will I get money to put in the car, to gasoline? You know, I was very practical. Sí, entonces sí, yo le estaba preguntando a dónde voy a ir, qué voy a comer, cómo voy a poner gasolina a mi auto, de dónde va a venir el dinero, pero Jesús siempre fue muy práctico. And Jesus would say, just trust me, I will take care of all these things, but you have to trust and just follow the instructions that I give you. Y Jesús decía, confía en mí, sígueme las instrucciones, yo me voy a ocupar de todo. Because he told me that the ego belief is that you have to figure out how to survive as a body in time and space. Porque él me dijo que el ego, el trabajo del ego es decirte cómo, o tratar de descifrar cómo vas a sobrevivir en el tiempo del espacio. And he told me, you're quite sure that you have enough past learning to do this on your own. Y él me dijo, ¿tú estás seguro de que tienes suficiente aprendizaje pasado para hacer esto por tu cuenta? But he said, my guidance will help you trust in present learning, present guidance, and will release and wash away all of your past learning. Pero él me dijo, si me sigues a mí, vas a escuchar la guía presente y vas a alabar todo tu aprendizaje pasado. Sabes que quería comentar algo que hablábamos Gabo y yo en off. Y aquí quiero abrir espacio para Gabo, porque es que cuando yo pienso que necesito algo en este mundo es algo muy específico. Y por When eso I digo que abro el think, espacio para Gabo. Yeah, when I think I need something in this world, it's something very specific. Y Ahora puedes aquí continuar. Gabo, No, yo me quedo en lo específico porque cuando uno quiere ser verdaderamente preciso con este pedir, que es lo que está diciendo Henry, pero a ver, en la forma, uno dice, vamos a un ejemplo claro de lo que estaba diciendo él, ¿no?
O sea, bien, ¿cómo voy a pagar la gasolina? Digo, eso es una pregunta concisa, no tiene aristas, no tiene lado B, o sea, es así y así va la pregunta. So yeah, it's very specific, but because, for example, like you were saying, how am I gonna pay for gasoline? That's a very specific question. Y él dijo algo en el principio de la entrevista, casi en el final de recién, decía, Jesús desea que nos vaciemos de todos los obstáculos que están en nuestra mente. So what you were saying, you said it at the beginning, and also you just said it now. Jesus says that we need to empty our mind of all of the blocks. Entonces, entre ese principio, que no está, yo estoy convencido que él está hablando de él, o sea, él dice eso porque fue lo que tuvo que hacer, y lograr, ¿a dónde vamos? Al oeste. Wow, no, pero pará, entre esta punta, que es que tengo que sacarme todos los obstáculos, y escuchar, sentir, que me dicen hacia el oeste, digo, es un valle muy grande del medio, ¿no? Entre esa brecha es muy grande. So there seems to be a, Dame un but I'm segundo. gonna, okay. Ah, no, está bien, traducís eso porque es muy largo lo mío. Sí, perdón. So there seems to be a big gap from the beginning where Jesus says you need to empty our mind of all of the blocks, and then being able to hear, you're going where? West. There seems to be all this space in between. Yes. Entonces, el trabajo que él dijo, estudié 5 años metido ahí, en la práctica, en el estudio, y en la práctica y el estudio, porque entiendo que no es solamente estudio de leer y leer y leer, sino que es estar quitando obstáculos, precisamente. So during those 5 years, you were studying, but not just reading, but also practicing to obviously remove those obstacles. ¿Cómo logra ese separarme de lo que quiero en el instante ahora y darme cuenta de que no es un capricho del ego, de que no es el ego el que está diciendo quiero la gasolina? And how can you separate just to see that, for example, it's not just a whim of the ego, like I want gasoline, but being able to see that you need it too? Yeah. Well, in the Course in Miracles, Jesus says that there's one question you can safely ask with everything, which is, what is it for? Jesús dice en el curso que hay una pregunta que puedes preguntar en cualquier situación con seguridad, y es ¿para qué es? So even before I found A Course in Miracles, when I was at university, walking through the woods in the park, I was asking, what is this for? What is all this study for? What is 10 years of university? What's it all for? Entonces yo le estaba preguntando a Jesús, incluso cuando iba al bosque, cuando todavía estaba en la universidad y estaba tomándome tiempo, y le preguntaba a Jesús, ¿para qué es? ¿Para qué es estos estudios? ¿Para qué es todo esto? And then I would ask it about my family, my grandmother, my mother, my father, my sister. What is this family for? Y también le preguntaba con mi familia, mi madre, mi padre, mis abuelos, ¿para qué es esta familia? And I would start asking that when I was contemplating and praying. I would say, what is the purpose of this world? Y preguntaba eso cuando estaba orando, contemplando, ¿cuál es el propósito de este mundo? I don't want to start a career and build an image. I want you to guide me to learn how to really forgive the world. No quiero construir una carrera o una imagen. Quiero que realmente me guíes para poder dejar ir el mundo. My parents are very concerned. How will I survive? Mis padres están muy preocupados acerca de cómo voy a sobrevivir. I am very concerned. How will I survive? Yo estoy muy preocupado acerca de Really? cómo voy a sobrevivir, realmente. And yet I had a bit of spaciousness during those 5 years, because I wasn't doing papers and exams and projects for the professors anymore. Pero durante esos 5 años había espacio en mí, porque ya no estaba haciendo ensayos y exámenes y todos estos estudios para la universidad. So, for example, I left the university
the same year that A Course in Miracles came to me. Yo dejé la universidad el mismo año que vino el curso de milagros hacia mi vida. In fact, I felt a strong feeling in my heart to go to a humanistic psychology conference in California. De hecho, sentí un llamado profundo en mi corazón de ir a una conferencia de psicología humanística en California. At that conference, I heard Carl Rogers, his last talk on Earth. Y en esa conferencia escuché la última charla de Carl Rogers, la última que dio en su vida en la Tierra. And after he spoke, the whole crowd, the big crowd, stood up and did it like a 10-minute standing ovation. Y luego de que habló, toda la multitud se elevó y aplaudieron por 10 minutos. There was so much love in the room. Había tanto amor en la sala. I had tears coming down my face because I had never felt so much love in one room. Yo tenía tantas lágrimas cayendo sobre mi rostro porque yo jamás había sentido tanto amor en una sala. And a couple months later, he passed away and he was gone. Y un par de meses luego había fallecido y se había ido. But that's the conference where I found the book, A Course in Miracles. Pero esa fue la conferencia en la que encontré el libro de Un Curso de Milagros. And it felt like a tsunami of love again washed over me. Y se sintió como que un tsunami de amor me lavó. I said, what is this love? I've never felt such a deep love. Y yo decía, ¿qué es este amor? Jamás sentí un amor tan profundo como este. And I could feel, I couldn't hear words, but I could feel in my heart, my whole life would never be the same. Y no podía escucharlo en palabras, pero podía sentir que mi vida jamás volvería a ser la misma. Just in holding the book, I could feel like I was going in a whole new direction that I had no idea what that would be. Al sostener el libro, solo sostenerlo, podía saber que mi vida estaba yendo en una dirección completamente, pero no sabría cómo iba a ser. Ahora una pregunta allí. Eso have que a él acaba question there. ahora eso que acaba de describir del tsunami de amor, de eso que le invadió, yo en mi sentir lo relaciono con la expiación, con el atonement, porque expiación es como lavar algo. Entonces, cuando él dice que sentí como un tsunami, algo que me limpió, que me expió, que deshizo, entonces digo, si nos puede comentar algo con respecto a eso, que cómo relaciona él de repente esa experiencia con la expiación. Yeah, when you were sharing about this tsunami of love that just washed over you, I relate that love with atonement. And maybe can you share about this experience with you and how it was for you? Yeah, it felt like somehow I was surrendering my ideas of the future, although that was very strange because I don't think I'd ever done that before. De alguna manera se sintió como que en ese momento estaba entregando todas mis ideas acerca del futuro. Y eso era muy extraño para mí, porque jamás había hecho algo como eso antes. Because I think before that moment, I always had ideas and ambitions, imagining my future, what I wanted to do with time, what things I wanted to experience in the future. Porque antes de eso yo tenía muchas ambiciones acerca del futuro. ¿Qué es lo que quiero hacer con el tiempo? Ambiciones acerca de qué lograr. But when I had this experience, I felt very, very quiet, and in some sense, my mind felt very blank for the first time. It was very blank. Pero en ese momento mi mente entró en silencio y por la primera vez estaba en blanco, completamente en blanco. And I had a friend in California that I was supposed to meet, and so I told him, he was a practitioner of Paramahansa Yogananda and Kriya Yoga. Y en ese momento había un amigo que estaba practicando las enseñanzas de Paramahansa Yogananda y Kriya Yoga. And I said, I'll meet you in Los Angeles because I'm going to this Foundation for Life Action that is there. Y le dije, te voy a encontrar en Los Ángeles porque estoy yendo a la Fundación para la Vida en Acción que se encuentra allí. And this was a foundation founded by Tara Singh, who was one of the early Course in Miracles teachers.
Y esta era una fundación que fue fundada por Tara Singh, quien fue una maestra del comienzo de un curso de milagros. So when my friend Don and I met in Los Angeles, we went inside of this house, a suburban house. Entonces cuando me encontré con mi amigo, fuimos hacia adentro de una casa en un suburbio. And there was photos of Jesus and Mother Teresa and Course in Miracles sayings all over the walls in this building. Y había fotos y dichos de Jesús, de Madre Teresa, de un curso de milagros, por todas partes en este edificio. And everything was in slow motion, like I was watching a movie in slow motion. Y todo parecía ir en cámara lenta, como si estuviese viendo una película en cámara lenta. And people that lived there who I had never met were just giving me these long hugs, very long hugs. I thought, what is happening? Y las personas que estaban ahí, que jamás había conocido antes, venían hacia mí y me daban estos abrazos bien largos. Y yo pensaba, ¿qué está sucediendo? So soon after that tsunami of love, the witnesses to love started coming at me very quickly. Y luego de tsunami de amor, los testigos del amor empezaron a venir hacia mí de manera muy rápida. And I think it was part of me being convinced that it was safe to trust. It was safe to trust this Course in Miracles and go this pathway. Y creo que era parte de un proceso de convencimiento. Estaba siendo convencido de que es seguro confiar y atravesar este camino. And when I came back to Cincinnati, I told my girlfriend all about it. Y cuando volví a Cincinnati le dije a mi novia todo acerca de esto. She was a fundamentalist Christian and she had fear in her eyes. Ella era una cristiana fundamentalista y tenía miedo en sus ojos. She was like, what are you talking about? Y ella estaba como, ¿de qué estás hablando? And I said, I think I've really felt the presence of Jesus. Y yo dije, creo que sentí la presencia de Jesús. She said, I don't think so. Y ella dijo, no lo creo. So I had to face the same things that St. Francis had to face with his father and with his friends, because people were in disbelief. They were just like, what? We don't believe you. Tuve que enfrentar las mismas cosas que tuvo que enfrentarse San Francisco, porque las personas no me creían, me decían, no te creo. But I knew it was for me. I knew it was my lesson, that my mind was being convinced. Pero yo sabía que todo era para mí, todo era acerca de mi lección y mi mente estaba siendo convencida. Not David, because the mind of David was getting rinsed, but the one mind was going through a big rinse. No David, porque la mente de David estaba siendo lavada, pero la mente estaba siendo lavada. Yeah. Se me viene la canción esa de que escuché la voz de Jesús. There's a song that comes to my mind, and it's something about I heard the voice of Jesus. It's from our time. Yeah. Sí, me siento identificado con esa historia de David, ¿verdad? Que estoy conmovido, estoy ahorita. I feel identified with what you just shared. I feel really moved. Yeah. Hermano. Tengo una palabra que la dijo muchas veces. Y algo tiene para contarnos David con esto. Y no sé si tiene que ver con lo que estábamos charlando. Seguro que sí. Él habló en reiteradas oportunidades de San Francisco. There is a word that you spoke of many times, and the word you spoke and said many times, San Francis. Y dijo una palabra que es la palabra cruzada, ¿no? O sea, la palabra cruzada desde mi sentir viene desde un trabajo donde es correrse completamente al lado e ir directamente a lo que vine. Estoy acá a lo que vine. Estoy con un propósito, con una certeza y una fe que me van llevando de la mano a un nivel en el que no lo podría explicar. Solo es un sentir. Y esto es lo que estoy sintiendo de él ahora. Yes.
You also spoke another word, and it's crusade. But for me, crusade is completely stepping aside and really going for this with determination. And this is the feeling that I'm getting from you now. Cuando él dijo eso, digo, y en la primera vez que lo escuchamos, que lo conocimos a David, perdón, él decía algo así como que estuvo en 5 continentes, como en 50 países. Bueno, es un recuerdo el que tengo, puedo estar errado en los números, pero digo, wow, este hombre ha tomado esa cruzada, ¿no? Es decir, porque uno podría verlo de un lado más mundano y decir, wow, quizás David es millonario, no importa para el caso, pero el esfuerzo mental que hay que correrse tantas veces, porque para quienes no están acostumbrados a viajar encomendado a la palabra del Maestro Jesús, tiene mucho de lo que él dice. Vas hasta que no sabes qué llegas y no sabes qué pasa, los organizadores a veces ni los conoces. Digo, esto nos han comentado otros maestros que también se dedican a viajar, y una vez ni sabe dónde llega y está llegando con todo el amor, la fe y la certeza de que Jesús lo puso ahí. Y muchas veces suele ocurrir que estos maestros vuelven con las manos igual que como volvieron. Solo llevaron y trajeron un mensaje y se trajeron amor. No es tanto como una cuenta bancaria, o sea, pero bueno. Dale espacio para que traduzca sí, la por favor, potencia. disculpa que me emocioné también yo, disculpa. Yeah, he got really emotional and got carried away, but I'm going to translate as best as I can. But yes, you mentioned now, and you also mentioned the last time that we had an interview that you traveled all around the world to all of these countries, and it felt like what you were speaking of was this crusade where your mission was to go and just share the love and share the message, and you came back with the same thing that you went with, which is the love. And it's not about money or bank accounts, but the experience that you're sharing. Yeah, that's it. It's actually very simple to think that we're just here to share love with every encounter that we have, every single encounter. Sí, de hecho es muy simple pensar que es para eso lo que estamos, para compartir la experiencia del amor en cada encuentro. And then when we begin to do it, we get more drawn into it. Y cuando empezamos a hacerlo, nos sentimos más y más atraídos hacia ello. And the only difficulty we experience is when we take something personal, when we still have a pride in our personality. Pero la dificultad viene cuando nos tomamos algo de manera personal y viene el orgullo de esa personalidad. Yeah, when after years of travel, I was guided back to my hometown of Cincinnati. Luego de años de viajar, fui guiado de regreso al pueblo, a la ciudad donde nací, en Cincinnati. And I had this feeling like I was coming away from the travels to have a very quiet, prayerful time, just to commune with Jesus. Y yo sentía que estaba yendo de viajar a un tiempo de silencio para estar en comunión con Jesús. And I went with a couple friends to look for a house for the first time in my life. Y fui con un par de amigos a buscar una casa por la primera vez en mi vida. I was feeling in my heart like I really would like to live in a cave, but in the modern world, it's not easy to find a cave. En mi mente yo quería vivir en una cueva, pero en términos modernos no es muy fácil encontrar una cueva en la que vivir. So I went with my friends to visit with a realtor to look at a house, and I found this 4-bedroom house that looked like a gingerbread house. It looked like it was from a fairy tale. Entonces fui con una inmobiliaria a buscar casas y de repente vimos una casa, tenía 4 cuartos y se veía como una casa de un cuento de hadas. And my friend who was traveling with me, she said, I feel nuns and priests are here. This house seems to have nuns and priests around it, all around it. Y la amiga con la que estaba allí empezó a decir, siento que había monjas y sacerdotes, están alrededor de nuestro, todo en este ambiente. And many years later, after I did
miraculously get the house. Some friends donated some money and we purchased the house. Y luego de forma milagrosa, amigos donaron dinero y compramos la casa. And I found out that nuns and priests had lived in this house for many years. Y luego descubrí que sí, que había habido monjas y sacerdotes que habían vivido en esta casa por varios años. The house was built in 1847, which is very old in United States terms, but not in terms of Europe or Argentina maybe. But in United States, 1847 was before the Civil War. Y esa casa había sido construida en 1847 y eso es algo muy viejo en términos de Estados Unidos, quizá no tanto para Europa o Argentina, pero en Estados Unidos 1847 es muy viejo. Only recently have I discovered that this house was part of New Jerusalem community, a non-dual Christian community in Cincinnati, Ohio. Y recientemente descubrí que esta casa era parte de una comunidad. Which one? What was the community? No es Jerusalén. Non-dual, New Jerusalem. La comunidad de Nueva Jerusalén y era no dual. It was founded by a priest who left the Catholic Church because he felt we have to go much deeper with the teachings of Jesus. Fue fundada por un sacerdote que había dejado la Iglesia Católica porque sentía que tenía que ir mucho más profundo hacia las enseñanzas de Jesús. And he has met with the Pope. His name is Richard Rohr. He's a very famous ex-priest who follows a very devotional life of the mystics and saints. Y su nombre es Richard Rohr, y él es una persona muy devocional que seguía el mismo camino que todos los místicos y los santos. So many years later, I can see that Jesus uses property for his deep devotional awakening, and that this house I was given was a handoff from years of devotion, the same purpose that I had. Sí, y también puedo ver cómo Jesús usa todas las propiedades con un propósito de devoción. Incluso esta casa había sido utilizada con esa devoción años anterior a que yo la recibiera. And I'm still using that house today. It still has the same devotional purpose. Y hoy seguimos utilizando esa casa y sigue teniendo ese mismo propósito de devoción. Yo quería mencionar que ahora tengo una segunda razón para visitar Cincinnati. Oh, so now I have a second reason why to go to Cincinnati. The first one, la primera, no es tu casa. So the first one is that it's not your house. Right. Es que yo fui fanático de los rojos de Cincinnati Reds of the 70s. Johnny Bench, Joe Morgan, Pete Rose, David Concepcion, Cesar Geronimo, and I know you are the same of me. So, entonces Bueno, la primera, you just said it in English. Sí, la primera es que tú también debes ser fanático de los Rojos de Cincinnati de los 70, que fueron campeones de la Serie Mundial en los 72 al 75, donde estaban Johnny Bench, Joe Morgan, Pete Rose, César Jerónimo, David Concepción, y era el mejor equipo. Okay, so maybe the first reason is that you maybe were a fan too of that team and they had all of these people there. Yes, that's it. Don't forget Tony Perez. Tony Perez, sí, Tony Perez, first base. Yes. I actually ushered at those baseball games, and my father was an usher at those baseball games, and my grandfather was an usher at those baseball games. From Crosley Field to Riverfront Stadium, yes, yep. All those years. That was my life. I don't know what usher means. Usher is like somebody who cleans the seats. Ah, okay. Mantenimiento. Entonces,
David el man- estaba limpiando era parte del equipo de mantenimiento de ellos, y el padre también, y el abuelo también de ese equipo. y es del Crowley Field y del Three Rivers Stadium, vamos a decir, el estadio de los Tres Ríos y el Crowley Field que era inicialmente. Claro, para mí eso es ya tengo ahora la segunda razón para ir a casa de David, que So you are. yeah, so that was the first reason, and now I have the second reason to go to your house, David. Yes, yes. Now you know about the younger David, when my father would take the young boy David to Crosley Field and get me in to see Pete Rose for free because he worked at Crosley Field. He would get me in and take me to the baseball game a lot. Sí, ahora sabes un poquito más acerca del joven David, en donde yo iba a estos estadios porque mi padre trabajaba allí, entonces a veces me llevaba ahí también. No, y yo voy a traducir aquí. Él estrechó la mano de Pete Rose. Yes. And you, ¿cómo se dice estrechar la mano? Yeah, he handed over his hand, or shake his hand. Yes, yes, To Pete Rose. yes. You are the great one. Yeah. My uncle knew Pete Rose, so he would get me in, and when Frank Robinson would hit a home run, my dad would go out and get the ball and bring the ball to me and have the Frank Robinson autograph the ball. Tú tienes la pelota de Frank Robinson filmada. Yes, I had the ball of Frank Robinson. Gabo, disculpa, que lo que pasa es que Gabriel es argentino. Explícale, Gabriel es argentino y no entiende lo que estamos hablando. No, en Argentina, bueno, Marino lo sabe aparte, en Argentina no conocemos béisbol, no es un juego que se juega en Argentina, y solamente sabemos que se juega en Estados Unidos, pero para sorpresa mía, cuando lo conozco a Henry, en Venezuela, es un país en el que se juega, o sea, no se juega fútbol, y se juega o básquet o béisbol, pero se juega de manera profesional, así como se juega en Argentina el fútbol. Yeah. Entonces fue una Gabriel cosa was muy llamativa. Yeah, Gabriel was saying, yeah, we don't know. Like Marina and I were from Argentina, and that is where football is. But when I met Henry, he's from Venezuela, and baseball is a big thing there. Yes, yes. Nada, qué linda sorpresa para ti, hermano, también en esta No, oportunidad. yo estoy oyendo. What a beautiful surprise for you, my brother. Cuando yo oí que era de Cincinnati, y yo decía, pero David tiene 62, 64 años. O sea que David vivió en Cincinnati lo que yo vivía en Venezuela, porque además es un jugador venezolano, David Concepción, era el shortstop de los Cincinnati Reds. Entonces, claro, era propio. Era ídolo. El camino you'll have to visit nos va juntando. the Peace House, where I prayed and would launch out on travels all over the world, is only a few miles from where Crosley Field was. The Peace House is very close to where Crosley Field was. It's torn down now, but it's very close. It's in the neighborhood. Sí, la Casa de la Paz, la casa que yo utilizaba para orar y como base antes de ir a todos estos viajes, se encontraba muy cerca de Crosley Fields. Ahora ya no está, pero se encontraba muy cerca. Yeah. Qué maravilla. El momento este Ídolos de este mundo. Idols from this world. Nada, Marina, la verdad que quería agradecerle a David por este instante, por mostrarnos el grandísimo alumno que es un gran alumno, un gran alumno. I just wanted to take this time to thank you, David. You are such a good student, such a great student. Sí. Hace poco tiempo compartimos una charla con John Mundy por segunda vez y nos dimos cuenta que estos grandes maestros que tenemos
nos vienen solo a mostrar que son grandes, grandes alumnos. Cuando nosotros que estamos en el camino de ser maestros, a veces el ego te la juega creyéndote que sos el maestro, ¿no? Y recordarte que sos un muy buen alumno. Eso es el ejemplo que veo en él, como lo veo en John, como lo veo en grandes maestros que tienen 40 años, 50 años en el curso, y voy a decir, wow, es porque son excelentes alumnos. So we also had recently a conversation with John Mundi, and these deep conversations helped me realize that how great teachers you are, but to be a great teacher, you have to be such great student, and that is your demonstration of that. Oh, thank you. Yeah, Gracias. we're all touched by Jesus, and we're all called to live as Jesus lived and to transcend the ego. So we have a very mighty purpose, and we help each other on the journey so much. Sí, todos estamos siendo tocados por Jesús y todos estamos siendo llamados a trascender el ego y estamos siendo, sí, tocados y llevados por este propósito tan profundo. Hermano. En la próxima entrevista que tengamos, So in the next interview that we will have, queda pendiente hablar de un poco más de béisbol. maybe we can talk a little bit more about baseball. No, ¿a dónde quiero ir? A mí siempre me ha gustado correr. But where Y do I una want to vez go? I always enjoyed running, so. Y yo le he preguntado al Maestro Jesús, ¿estás tú de acuerdo? ¿Tú me acompañas en este deseo mío? And I have asked Y- Jesus, Jesus, are you with me? Can you come with me through this desire that I still have? Y alguna vez lo he visto corriendo a mi lado y otras veces lo he visto surfeando también, invitándome, ven, vamos a surfearnos la vida, no te la tomes tan en serio. Yeah, and I have seen him run next to me, and sometimes we go surfing. He's like, yeah, let's surf through lives. Don't take it so seriously. Oh, that's Ahora es posible que lo veamos jugando béisbol con nosotros. So maybe next time we'll see him playing baseball with us. yeah, that's good. Well, thank you for inviting myself, and thank you, Marina, for helping us. And yeah, we'll stay open to do this again sometime. We have so much fun doing this for Jesus. We'll stay very open. Sí, muchas gracias por la invitación y nos podemos mantener abiertos, muy abiertos. Nosotros tenemos tanta diversión haciendo esto. Gracias. Gracias, Marina, de corazón por esta hermosa conexión. Gracias por entregarte de esta forma. Gracias, Thank you hermano. very much. Gracias, David. Bendecido día para ambos. Sí. Bendiciones, hermano. Gracias, Marina. Gracias, David. Gracias, bro.